jamás imaginé que mi defensa cambiaría el destino de mi madre. Algo increíble sucedió. Aquella mañana, todo se volvió un caos. Un sudor frío me recorría la espalda mientras la grúa me pasaba la pelota. Supe en ese instante que tenía que salvarla. La sala del tribunal estaba cargada de tensión, el aire denso como un mal presagio. Mis manos temblaban, el corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Mi madre, allí en la primera fila, con la mirada perdida. Su rostro, una máscara de tristeza y miedo. Era como si las sombras de su pasado la atrajeran, amenazantes, mientras los murmullos de la sala se convertían en ecos escalofriantes. Aún no había dicho nada, pero cada mirada incrédula pesaba más que las pruebas en su contra. Tenía que hacer algo, debía pelear por ella. ¿Cómo había llegado a esto? Una vida entera, llena de sueños y sacrificios, ahora a punto de desmoronarse como un castillo de arena. Recordé aquellos momentos felices. Las risas al atardecer, su abrazo cálido cuando todo se volvía oscuro. Quería que ese recuerdo, esa luz, regresara a su vida. Pero el estruendo de la realidad era abrumador. El fiscal, con su voz grave, lanzaba acusaciones como balas, cada una más dolorosa que la anterior. Sentí el fuego en mi pecho, la necesidad de gritar. Sabía que la verdad no era lo que ellos decían. El jurado observaba, sus caras en sombras, indiferentes a nuestro dolor. Entonces, una idea chispeó en mi mente. ¿Y si el destino de mi madre dependiera de una defensa que nadie esperaba? Una pieza del rompecabezas nunca antes vista. Pulsando mis labios, inhalé y decidí que eso haría. Al dar ese paso, sentí el temblor de una nueva esperanza. Perder era fácil, pero pelear era mi única opción. La sala se ensombrecía, pero en el eco de mi voz, una chispa iluminó la penumbra. Comencé a hablar. Las palabras se deslizaron como un susurro, capturando la atención de todos. Había algo en el aire, algo misterioso. El sutil roce de la verdad aguardaba, listo para ser revelado. Pero, en un giro inesperado, la puerta se abrió de golpe. Un hombre desconocido entró a la sala, con una carpeta en las manos. Su mirada era intensa, casi sobrenatural. Los murmullos se apagaron. La tensión era palpable. ¿Quién era? ¿Qué traía consigo? Era un momento decisivo y, de repente, el destino de mi madre pendía de un hilo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, rompe ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El hombre permanecía de pie en la entrada, la carpeta contra su pecho como si albergaran secretos que cambiarían el curso de la historia. Respiré hondo, tratando de calmar el torrente de emociones que giraban dentro de mí. Mis pensamientos danzaban entre la curiosidad y la desesperación. ¿Quién era? ¿Y por qué su llegada coincidía con este momento crítico? El juez frunció el ceño, sorprendido por la interrupción. La sala, que hace un instante era un hervidero de tensión, ahora estaba atrapada en un silencio que parecía un eco del tiempo detenido. Más allá de las miradas expectantes y las inquietudes, sentí que el peso del momento se hacía casi insoportable. Mi madre, desde su posición, transmitía una mezcla de temor y esperanza, sus ojos fijos en el extraño, como si él pudiera traer una salvación que todos estábamos esperando. Disculpen la interrupción, dijo el hombre con una voz profunda y pausada. Pero lo que traigo puede ser crucial para este caso. Una corriente de murmullos atravesó la sala. Lo que sentía dentro de mí entrelazaba la esperanza con un hilo de miedo.
Era posible que existiera una pista, un testimonio que pudiera cambiar todo. El fiscal, molesto, trató de interrumpir. Pero el juez lo detuvo con un gesto de la mano, dándole paso al nuevo participante. La tensión se electrificaba en el aire. El hombre tomó un paso adelante, abriendo la carpeta con unas manos firmes, como si estuviera presentando una obra de arte. He investigado este caso a fondo, continuó. Y hay varias pruebas que no han sido consideradas. Quiero mostrar la verdad que el tribunal merece escuchar. Mientras escaneaba los papeles, el corazón me latía con cada segundo, como si contara una cuenta regresiva. ¿Qué revelaría? A medida que sus ojos recorrían los documentos, su expresión se tornó grave. Lo que hay aquí, dijo, es una serie de grabaciones y fotografías que muestran un acontecimiento el día en que todo salió a la luz. La verdad es que su madre no estaba sola en esa situación. Hay cómplices, y algunos de ellos han estado en el mismo lugar que ella. Las palabras resonaron en la sala, como una ola que revienta contra las rocas. Abrí los ojos, sintiendo cómo la confusión y la emoción buscaban un lugar en mi corazón. Imaginó qué habría detrás de esas imágenes. ¿Sabría mi madre? ¿Quería proteger a alguien? El hombre continuó mientras la sala se dividía entre el escepticismo y una renovada esperanza. Me sentí erguido en mi asiento, siguiendo cada uno de sus movimientos, cada palabra. Era como si se desatara una tormenta dentro de mí, y el destello de la verdad empezara a brillar a través de las nubes. Uno de estos documentos, dijo finalmente. Este es un mensaje de texto que puede mostrar que alguien manipuló los sucesos. Algo que estaba destinado a arruinar su vida. No pude evitar mirar a mi madre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y un miedo palpable, pero al mismo tiempo, también había un destello de algo que no había visto en mucho tiempo, la esperanza. La esperanza en que no todo estaba perdido, que el último hilo estaba comenzando a tejirse de un nuevo modo. El juez ordenó al hombre que continuara, y mientras hablaba, traté de absorber todo con un único y profundo deseo, que el destino de mi madre, esta vez, se torciera a favor de la verdad. Pero una sombra oscura sobrevolaba la sala. A pesar de la revelación, un nuevo miedo brotó dentro de mí, porque la verdad también podría tener consecuencias devastadoras. ¿De qué manera esta nueva información cambiaría su vida, y la nuestra? Solo el tiempo lo diría. Pero antes de que pudiera apegarme a la esperanza, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, un murmullo escalofriante recorrió la sala, y todos nos giramos hacia la entrada. Era una figura familiar, vestida con un aire de desafío. Su mirada fija en mi madre, su voz resonó en un silencio pesado. Nos tienes que escuchar, dijo con frialdad. Hay algo más que deben saber. Mi corazón se detuvo por un instante mientras la figura en la puerta continuaba avanzando. Esa voz, aunque confidentemente siniestra, era inconfundible. Era Valeria, una antigua amiga de la familia, pero también, en su momento, una fuente enigmática de complicaciones. Había estado presente en muchos de los momentos más cruciales de nuestras vidas, algunos buenos, otros no tanto, y su mirada hoy, marcada por un deber incómodo, me llenó de inquietud. La tensión en la sala aumentó. El juez se frotó las sienes, y el murmullar de los presentes se intensificó, como una ola rompiendo en la orilla. No era solo su llegada lo que me desconcertaba, era la energía palpable de incertidumbre que emanaba de ella. Que podía ser lo suficientemente importante como para interrumpir el renovado hilo de esperanza que el hombre había comenzado a tejer. Valeria, ahora no es el momento, dijo el hombre con seriedad, intentando volver la atención a la información que había traído. Pero ellas intercambiaron miradas que hablaban de una historia más profunda. Había algo entre ellos, algo que solo ellos conocían. No puedo quedarme callada ante lo que está sucediendo, continuó Valeria, su voz temblando por la emoción controlada, como un faro que intenta atravesar una tormenta. Se volvió hacia mi madre. La miró con compasión. Debes escucharme. Hay detalles que no se han discutido aquí. Puedo ayudarte, pero necesitas saber la verdad por completo, sin adornos ni evasivas. La sala estaba en un silencio del que podría cortarse el aire.
Mi madre entrecerró los ojos, claramente confundida, y mientras tanto, un torbellino de emociones enroscaba sus pensamientos. Mi madre siempre había sido una mujer fuerte, una guerrera. Sin embargo, hoy su fragilidad era evidente, como el cristal expuesto a un rayo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblaba mientras trataba de contener el miedo que la invadía. Valeria dio un paso hacia adelante, y con ello, el mundo pareció encogerse a su alrededor. Sus ojos se enfocaron intensamente en los de mi madre mientras se preparaba para hablar. Lo que ocurrió esa noche, no fuiste la única que estuvo allí, comenzó a relatar con un tono de urgencia. El juez se inclinó hacia adelante, visiblemente interesado, mientras el público se mantenía en un constante susurro. Uno de esos cómplices es alguien cercano. Alguien que ha manipulado no solo los hechos, sino también a todos los que te rodean. Ellos están jugando en ambas bandas, y el sistema está diseñado para protegerlos. Mis manos se apretaron en puños bajo la mesa. Las palabras de Valeria sembraban confusión. ¿A quién se refería? Durante mucho tiempo he tenido mis dudas, pero ahora estoy casi convencida de que ha sido un plan orquestado. Hay pruebas más allá de esas fotos y mensajes que están en esa carpeta, dijo señalando al hombre, quien se mostraba visiblemente irritado por la interrupción. Valeria se giró hacia él, autorizando su presencia, mientras continuaba. No puedes dejar que esta revelación se deslice sin ser examinada. Ellos han estado manipulando la narrativa, y si no actúan rápido, podría ser demasiado tarde. El juez, intentando recuperar el control de la sala, levantó su mano nuevamente. Pocas personas estaban dispuestas a esperar a que la situación se calmara. En ese instante, sentí un rayo de contradicción en el corazón. Por un lado, tenía la esperanza de que la verdad por fin se despejara. Pero, ¿y si la verdad fuera una trampa más complicada? Valeria se volvió a mi madre, y esta vez su tono fue más suave, casi maternal. Tu vida entera ha estado en juego, y hay personas que no tienen buenos motivos. Tienes que estar lista para lo que venga, porque esto puede cambiarlo todo. Sus ojos empezaron a brillar con lágrimas retenidas, mostrando las líneas desgastadas de una amistad que había devorado muchas mentiras. Mi madre parecía quebrarse, y de repente, el peso de todo lo que había estado enfrentando se hizo evidente entre su fragilidad. La sala se encontraba en un abismo de emociones contradictorias, al borde del caos, y yo sabía que algo tenía que darse, que el siguiente giro de esta historia daría un nuevo sentido a la lucha que tanto tiempo nos había consumido. Mientras las palabras de Valeria se deslizaban como un susurro en el aire pesado, me preparé para lo inesperado. ¿Qué más podría surgir en este torbellino de revelaciones? Justo cuando sentí que la verdad empezaba a emerger, la puerta se entreabrió de nuevo, esta vez con una ráfaga de viento frío, trayendo consigo un aire nuevo, inconfundible. Era alguien más, un rostro que había creído olvidado, que está a punto de cambiar la dirección de todo. Está aquí, pensé. No puede ser. Y justo antes de que pudiera procesar la imagen, entró en la sala con una afirmación imponente. La figura que se destacó en el umbral iluminado por la luz mortecina de la sala se materializó lentamente ante nuestros ojos. Era Roberto, un amigo de la infancia que había desaparecido de nuestras vidas tras un escándalo que había sacudido a toda la comunidad. Su presencia, inesperada y cargada de un pasado polvoriento, provocó un revuelo indescriptible. La confusión en la sala se transformó en un murmullo inquieto, cada persona claramente sorprendida, incluso los más lejanos de la escena. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras absorbía la realidad de su regreso. Recuerdos de risas compartidas y juegos infantiles afloraron en mi memoria, pero también la tristeza de aquellos días perdidos a causa de las circunstancias. Había sido el pilar de mis alegrías, ahora un eco de lo que una vez significó el término familia para mí. La mirada de Valeria se volvió aguda y alerta al reconocerlo, aunque no dejó de mostrar la sombra de una preocupación palpable. Roberto, musitó mi madre, incredulidad destilándose en su voz. La cercanía del nombre tan familiar evocó un torrente de emociones mientras se aferraba a la mesa, buscando afianzar la realidad que se desmoronaba a su alrededor.
Donde has estado, no hay tiempo para explicaciones largas, dijo, y a pesar de la firmeza de su voz, el agobio reflejado en su rostro comunicaba un océano de angustias no resueltas. Lo importante es que he vuelto porque hay cosas que deben ser esclarecidas y personas que deben ser sacadas del juego. El mismo juego en el que te han sometido, mamá. La sala se mostró en un silencio sepulcral, el aire pesado con el eco del pasado. Era como si el tiempo se hubiera detenido, con todos los ojos fijos en él, expectantes, a la espera de la verdad que asomaba al horizonte. Roberto avanzó, su mirada llena de determinación, con la expectante fuerza de un hombre que había atravesado tormentas para llegar hasta este punto. No solo Valeria ha estado investigando, prosiguió, recordando la presencia tensa en el entorno. También yo. Lo que pasó esa noche no fue un accidente, y estoy aquí para asegurarme de que paguen por lo que hicieron. La reacción de mi madre me sorprendió, su rostro se tornó una mezcla de temor y alivio, como si vislumbrara un rayo de esperanza en medio de una densa neblina. Sin embargo, eso se tornó efímero al instante con su respuesta: no sabemos si podemos confiar en ti, Roberto. Tu regreso despierta más preguntas que respuestas, y ahora mismo no puedo darme el lujo de caer en el engaño de nuevo. Aunque su voz temblaba, había en ella una chispa de firmeza arraigada, una resolución a no permitir que las viejas heridas volvieran a abrirse. Entiendo tu desconfianza, pero no estoy aquí para jugar. Vengo con pruebas, dijo, produciendo de su abrigo una carpeta desgastada que contenía documentos que apenas se atisbaban a la distancia. Pruebas que pueden implicar a quienes han estado detrás de toda esta tragedia. Los mismos que tuviste cerca, mamá. El estallido de murmullos detuvo repentinamente la conversación. Mentes inquisitivas se hallaban por todas partes, repetían la idea de la revelación a voz baja, conteniendo la angustia. Mientras tanto, yo fruncía la frente con el corazón latiendo en un tambor constante. La verdad amenazaba con ser revelada, y al mismo tiempo, un miedo corrosivo se apoderaba de mí. Si la verdad de Roberto era válida, entonces todo lo que creía sobre nuestros aliados y nuestros enemigos podía desmoronarse, pero lo que inquietaba mi ser eran las instintivas conexiones con el pasado, la duplicidad de las situaciones no resolutivas. ¿Podrían estas pruebas liberarnos o empujarnos a un abismo más profundo? De pronto, mi madre tomó aire, brillando en el fulgor de los recuerdos. Si lo que dices es cierto, si puedes respaldarlo, entonces la única opción es avanzar. Pero debes comprender que lo haré por mí, por mi gente, no porque confíe en ti. Roberto se detuvo, su gesto no era de desprecio, sino más bien una aceptación de la desconfianza. En su mirada había una mezcla de dolor por el pasado y un fuego renovador por el futuro, un futuro que se fragua en este salón lleno de dudas. Fue entonces que vi a Valeria, su rostro revelando la lucha interna entre seguir apoyando a mi madre y cómo su propia historia se entrelazaba con Antonio, aquel que había sido esa sombra pesada entre nosotros. El tiempo es lo que no tenemos, susurró Valeria, rompiendo el silencio de la sala. Su voz se alzó de nuevo, esta vez con determinación. No importa quién sea el enemigo, necesitamos unir fuerzas. Cuanto más tiempo perdamos, más se acentuará la verdad, y la verdad es lo que pueda hacer que este engranaje esté aún funcionando. En ese instante, un estruendo resonó fuera de la sala, haciendo que las miradas se dirigieran al umbral nuevamente. El sonido era desgarrador, y el olor a peligro se percibió en el aire al mismo tiempo que pude sentir la presión creciente sobre mis hombros. Con el conocimiento de que estábamos al borde de una revelación crucial, sabía que esta podría resultar ser nuestra última oportunidad. ¿Qué o quién está ahí?, pensé mientras el corazón latía con fuerza. El tumulto fuera prometía, ya no más secretos, ni entregas en sombras. Estábamos a punto de enfrentarnos a algo que cambiaría no solo nuestra historia, sino también la historia de aquellos a quienes más amamos. Cuando el estruendo resonó de nuevo, un grito cortó el aire, llenando la sala de un pavor que pareció hundirnos aún más en la intriga. A pesar de la confusión, algo dentro de mí afluyó, una necesidad de avanzar a pesar del miedo, como un río que no podía detenerse. Miré a mi madre, a Valeria y luego a Roberto.
Sus rostros eran un reflejo del mismo dilema, la esperanza y el temor entrelazados, a punto de colisionar. Vayamos a ver qué sucede, exclamé impulsado por una energía que provenía no solo del valor, sino de la desesperación por descubrir la verdad. Nadie se movió. La tensión era como un hilo en una tela, estirándose al límite. Es un riesgo, pero no podemos escondernos más, dijo Valeria, su voz entrecortada, pero firme. No sé qué infierno se está desatando, pero permanecer aquí solo ampliará nuestra vulnerabilidad. Las palabras de Valeria resonaban en mi mente, obligándome a volver al momento en que la vida era más simple, cuando correr a través de los campos buscaba cambiar el mundo. ¿Dónde se había ido esa sensación de libertad? Ahora esos instantes parecían tan lejanos, sumergidos en la tristeza. Roberto asintió y rompió el silencio. Estamos juntos en esto. Si vamos a enfrentarnos a lo que sea, necesitamos hacerlo juntos. Puede que el pasado no se borre, pero hoy tenemos la oportunidad de decidir nuestro futuro. Mi madre lo miró, sopesando cada palabra, como si cada sílaba pesara como una piedra en su corazón. Finalmente, con un suspiro profundo, se levantó con determinación en los ojos. Está bien. Vayamos. Afrontemos lo que venga, pero les exijo que sean sinceros. Ya no quiero más secretos entre nosotros. Sin más dilaciones, saltamos hacia el pasillo. El aire era frío, y parecía que cada latido resonaba intensamente en el eco distante de nuestros pasos. Nos acercamos a la entrada apoyándome en la promesa de Roberto y la resolución de mi madre. Sabía que lo que encontráramos afuera podría hacer temblar la base de nuestras vidas. La puerta que daba al exterior estaba entreabierta, y al asomarme, vi sombras danzando bajo la luz de farolas parpadeantes. El murmullo crecía, pero había un componente que lo hacía distinto, una mezcla de confrontación y temor. Bajo la luz, figuras conocidas se dibujaban, amigos, conocidos, y aquellos que una vez consideré familiares, enfrentándose en una batalla no solo de palabras, sino de secretos que amenazaban con hacerse visibles. De repente, oí la risa burlona de Antonio, ese eco distante del pasado. Mis entrañas se retorcieron en un instante. ¿Qué estaba haciendo aquí? Sentí que cada pedazo de mi historia se unía, uniendo los hilos de lo que había sido, lo que había perdido y las emociones que aún me ataban. Valeria se apretó a mi lado, sus ojos reflejaban el mismo miedo que había sentido. Lo que temía, no solo es el retorno de Roberto. No solo es su lucha. Esto es mucho más grande, susurró, y su voz se quebró. Sin previo aviso, una voz retumbó en la plaza: es hora de pagar por sus crímenes. No descansaremos hasta que la justicia sea servida. Era Rami, el líder del colectivo que había surgido después de la tormenta. En su tono había fuego, pasión, pero la misma ira que había resentido hacía años. No pude contenerme. Mi corazón se debatía entre el deseo de ocultarme y el impulso de intervenir. Sentí la presión de la responsabilidad abrumarme. Si este era el momento en que la verdad comenzaba a salir, no podía quedarme al margen. La vida no se detendría por mis miedos. Espera, grité, aunque mi voz se ahogó entre el alboroto. Pero al parecer, lo que busqué mover se congeló. Todas las miradas se volvieron hacia mí y el silencio se instaló abruptamente, dejando solo el eco de las palabras flotando en el aire. ¿Qué dices? La voz de Rami resonó de nuevo, pero esta vez, había una curiosidad en su tono. La gente comenzó a acercarse, algunos empujando desde atrás, intentando escuchar, intentando valorar el extraño regreso del pasado. Roberto me miró, ambos comprendiendo que ese instante era crucial, un punto de inflexión que decidiría el curso de los siguientes acontecimientos. Sin embargo, entre ese torbellino de emociones, no sabía cómo calmar esas llamas ardientes. Mi corazón batía como un tambor desbocado. De repente, entre la multitud, vi una figura familiar. Lisa, mi amiga de la infancia, se encontraban allí. Su cara, marcada de incertidumbre, me dio una oleada de valentía, pero también de confusión. Alzó la mano, como si intentara avanzar. Estaba a punto de hablar, y en ese momento, supe que esta revelación podría cambiar el juego.
La verdad emergió entre el tumulto, y antes de que pudiera detenerla, escuché con horror cómo las palabras se le escapaban a los labios. No puede ser. No puedo seguir guardando esto. La noche que todo cambió, todos estábamos allí, incluso yo, y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. La lucha por la verdad, por liberar nuestras almas de esta sombra del pasado, había comenzado. Pero a un alto precio, pues su revelación podía muy bien ser el inicio de un caos que jamás imaginamos. El murmullo de la multitud se intensificó como una tormenta que se alza antes de la lluvia. Mis venas se llenaron de electricidad, y aunque la voz de Lisa había sido un grito de desesperación, el eco de su confesión resonó en mi pecho. ¿Qué había sucedido esa noche? La pregunta se transformó en un canto insidioso que no dejaba de repetirse en mi mente. Las manos de Valeria se apretaron sobre mis hombros, como si intentara anclarme a la realidad. Sentía su miedo vibrar en el aire que nos rodeaba. Mi madre, con una expresión que podría haber sido de incredulidad o furia, hacía malabares con sus emociones mientras su mirada viajaba entre mí y Lisa. Ya no podíamos escoger ignorar el pasado, su manto pesado nos envolvía, listo para aplastarnos. ¿Tú, aquí? Pregunté, mis palabras salieron entrecortadas, como si lucharan contra una luz de recuerdos. Lisa parecía luchar por encontrar su voz, mientras la multitud aguardaba la evolución de un drama que se desplegaba frente a ellos. No me malinterpretes, comenzó ella, con los ojos llenos de angustia. No quería ser parte de esto, realmente. Pero aquel día todo cambió para cada uno de nosotros. Rani se acercó un paso, como un depredador que siente la sangre en el aire. ¿Y qué es lo que cambió, Lisa? Todos sabemos que hay una historia que contar, así que cuéntala, demandó, y la presión en el ambiente se intensificó. Los rostros de los asistentes estaban ansiosos, algunos se acercaban, otros retrocedían, como si el aire se hubiera vuelto denso y oscuro. Mi corazón se reconstruía con cada palabra, pero también se desmoronaba al recordar las promesas, los secretos susurrados en la penumbra. Estaba a punto de preguntar, de profundizar en esta revelación, cuando una risa burlona interrumpió de nuevo. Antonio había emergido de la sombra, logrando arrastrar tras de sí una oleada de risas despectivas, que, ahora te convertirás en nuestra salvadora heroica. Risitas comenzaron a retumbar. Yo lo reconocía, el cinismo era su arma de elección. La ira había crecido en mí, una chispa que se transformó en fuego. Necesitaba calmar el caos, pero sus palabras envenenaban la atmósfera. Cálmate, Antonio. No es el momento para tus juegos. Mi voz era firme, como un ancla en un mar inquieto. La multitud, dividida, entre risas y rencor, soltó un murmullo confuso en respuesta. Lisa continuó, su voz temblando con cada palabra. Esa noche, todos estábamos presentes, incluso tú. Los secretos que han atormentado nuestras existencias nos unen, y es el momento de soltarlos. Pero mientras hablaba, un sudor frío me recorrió la espalda. La idea de que nuestras historias formaban un rompecabezas sombrío, en el que los fragmentos de dolor se combinaban en una imagen mucho más grande, me asustaba. ¿Qué significaba eso para mi madre? ¿Qué peso tendría en su corazón esta revelación, que podría romper lo que quedaba de nuestra familia? No, por favor, mi madre murmuró, y su voz era un eco de preocupación y desesperanza. Siempre creí que era un capítulo cerrado. ¿Por qué tienen que abrir viejas heridas? La compasión quedó reflejada en el rostro de Valeria, que finalmente intervino. Estamos aquí para encontrar la verdad, para sanar. No se trata solo de mirar hacia atrás. Lisa, si tienes algo que decir, dilo. Finalmente, atrapada entre la presión de la multitud y el fragor de mis emociones, entendí que no era solo Lisa quien debía hablar. Enfrentar la verdad también significaba que quizás yo tenía algo que revelar. Era momento de airear los secretos que llevábamos atados a esta tormenta. Nadie es inocente, comencé, y la voz del río que llevaba dentro empezó a fluir. Todos hemos jugado nuestra parte en este juego de sombras. La noche que cambió todo no fue solo lo que ustedes creen. Mis decisiones, aunque las he escondido, son un peso que me agobia.
Esta carga nos pertenece a todos, y creo que hoy podemos elegir ver la luz. Las miradas eran variadas, unos llenos de curiosidad, otros de recriminación. Y en ese cruce de emociones, sentí una conexión. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba enraizada en un lugar de deseo de sanación y comprensión. Este era el momento en que toda una vida de secretos podría explotar en un instante, pero, antes de que pudiera articular más, la multitud estalló en gritos apremiantes. Una sombra se deslizaba entre las luces titilantes. Una figura encapuchada se acercó rápidamente, desplomándose entre nosotros, portando un mensaje que dejó la atmósfera helada. «Detengan esto», gritó un rostro desconocido. Pero lo que hizo que hiciera eco en mí era el símbolo grabado en su prenda, uno que había jurado olvidar, pero que traía de vuelta recuerdos que preferiría dejar atrás. Y así, en un instante de horror transformador, comprendí que las sombras del pasado nunca se irían sin luchar. Este nuevo desarrollo me empujó al borde. ¿Qué repercusiones tendría? ¿Estábamos realmente listos para enfrentarlo juntos, o sería el ocaso de todo lo que habíamos intentado construir? El grito de la figura en la sombra resonó en mis oídos, desplegando un manto de confusión que sumía el ambiente en un silencio sobrecogedor. Las luces del evento centelleaban, creando un espectáculo de contrastes que acompañaba la tensión palpable. La pregunta en el aire era clara, y el temor familiar se apoderó de mí. ¿Qué secretos había traído consigo esta aparición inesperada? La mayoría de la multitud se dispersó ligeramente, empujando sus cuerpos hacia atrás como si la proximidad a la figura desconocida pudiera contagiarle su angustia. Mis pensamientos giraban en círculos, preguntándose si esta persona representaba una amenaza o una solución, una revelación oculta o una ruina inminente. Lisa dio un paso adelante. Su voz, aunque temerosa, parecía intentar desafiar la oscuridad que se cernía sobre nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, demandó, su tono entrelazando determinación con incertidumbre. La figura se quitó la capucha lentamente, dejando al descubierto un rostro marcado por el tiempo y la carga de secretos. Mis ojos se abrieron de par en par al reconocer a Sofía, una amiga de la infancia que había desaparecido de nuestras vidas, llevándose consigo una luz de preguntas que nunca habíamos podido responder. «Vine porque necesito que escuchen», dijo, su voz era un susurro perdido entre el ruido de la multitud. La miraba, sorprendida y empleando todos mis recursos para contener la oleada de recuerdos que ese encuentro generaba. Todos asumimos que su marcha había sido por elección, pero había estado sumergida en un silencio elegido por otros. «¿Escuchar qué?», pregunté, ya incapaz de contener la ansiedad que se aferraba a mi pecho como un tentáculo. «Verdades ocultas». Aquella noche, lo que pasó no fue un accidente, fue una elección que llevamos el peso de guardar en nuestras almas. Todos nosotros estamos conectados por ello, y yo soy la clave. La multitud, que había estado entre la indecisión y la incertidumbre, ahora estaba completamente alineada con su voz. La idea de que el pasado nos abrazaba nuevamente era ensordecedora, y la revelación que Sofía insinuaba podría ser el hilo que conectaba nuestras vidas de manera definitiva. Mi madre, que había permanecido en un rincón, ahora se acercó tambaleándose, su expresión era un lienzo de emociones en conflicto. «¿Por qué no volviste?», preguntó, casi en un murmullo. Una dosis de dolor abrumador se entrelazaba con el alivio de un reencuentro. Sofía parecía buscar la respuesta dentro de sus recuerdos como quien rebusca en un baúl olvidado. Las lágrimas hicieron brillar sus ojos mientras contaba. Había cosas que no podía compartir, promesas que no podía romper. Aquella noche, si supieran lo que realmente ocurrió, si tan solo cada palabra de Sofía me resonaba en el corazón, desnudando una vulnerabilidad que había mantenido cuidadosamente oculta. En mi mente, el rompecabezas se complicaba. ¿Qué verdad era capaz de atar nuestras vidas en un nudo tan apretado? Valeria, fiel en mi lado, preguntó cautelosa, ¿qué es lo que pasó en esa noche en la que todos fuimos parte pero permanecimos como extraños? ¿Por qué tus palabras huelen a arrepentimiento? La atmósfera se había transformado completamente. La multitud absorbiendo cada sílaba.
Sofía, visiblemente afectada, respiró profundamente y apretó los labios. Porque lo que quiero revelar podría romper no solo nuestras vidas, sino los lazos que hemos cultivado por años. Hay más en juego, no solo uno de nosotros. Entonces, al ver su lucha interna, sintió que el tiempo se detuvo. En mi pecho, una mezcla de esperanza y terror se arremolinaba, una expectativa cruda de que quizás, solo quizás, lo que se avecinaba les daría una segunda oportunidad de sanar. Pero en ese mismo instante, algo en mi interior me hizo querer proteger aquel rincón de verdad que estaba a punto de salir. Y cuando la multitud empezó a murmurar inquieta, anticipando un giro dramático, sentí que el destino se cernía como un ángel oscuro, observando en espera. ¿Podía desmoronarse todo con la confesión de una sola persona? O, tal vez, por el contrario, esa sería la oportunidad para construir algo nuevo. Momento, grité, deteniendo el murmullo, intentando restaurar el foco antes de que nos perdiéramos en el caos. Espera, no quiero que esta verdad destroce todo lo que hemos intentado salvar. Y con esa declaración, aunque mi voz tembló, la sombra del pasado comenzó a girar y la atmósfera a reconocer que el camino hacia adelante estaba tejido entre secretos y verdades. ¿Cuál sería el precio a pagar por levantarnos y enfrentar lo que un día decidimos silenciar? ¿Y qué sacrificios se requerirían para redimir nuestras almas de este tormentoso torbellino? El silencio intenso prometía respuestas inminentes, pero su peso también sugería que las decisiones nunca fueron sencillas. En ese preciso momento, con el mundo en un delicado equilibrio, supe que todo estaba a punto de cambiar, y el eco de lo que se diría podría resonar para siempre. La mirada de Sofía se aferró a la mía, y en sus ojos había un abismo de dolor y determinación que cautivó instantáneamente a los presentes. El murmullo de la multitud se disipó como un eco lejano, y en ese instante todo lo que había estado aplastando mis pensamientos se convirtió en una ola de incertidumbre. Sabía que no se trataba solamente de lo que había pasado en aquella noche olvidada, sino de algo que había estado latente, agazapado en cada rincón de nuestras vidas, aguardando el momento justo para emerger. Lo que sucedió aquella noche nos marcó a todos, continuó Sofía. Y el costo de mantenerlo oculto ha sido más alto de lo que pueden imaginar, no solo para mí, sino para cada uno de ustedes. Su voz, quebrada y sincera, ensombrecía el ambiente. En el fondo deseaba que su confesión no fuera la chispa que encendiera una bomba de secretos. Pero a medida que hablaba, la imagen de aquella noche se hacía más nítida en mi mente. Los risas, los sueños, las promesas, y luego, el escalofrío de lo inminente, nadie se lo esperaba. Pensábamos que todo iba a ser una noche de celebración, murmuró, buscando aliento. Pero al final, tomamos decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. La multitud contenía la respiración, cada persona colmando de tensión el espacio entre nosotros. Sentía que la ansiedad se adueñaba de mi ser, como si de repente todas las miradas estuvieran sobre mí, esperando que yo tuviera la respuesta. Pero lo único que podía pensar era en las miradas de mi madre y de Valeria, que abarcaban desde el amor hasta la ira, asombro mezclado con al menos una pizca de alivio. Sofía, dije, intentando encontrar la calma que tanto necesitaba. ¿Qué quieres decir? ¿Qué decisiones? Mi voz resonó en un silencio cargado, como si el universo estuviera conteniendo el aliento junto con nosotros. Ella dio un paso adelante, su expresión se había transformado en una máscara de resolución. No solo guardamos secretos, hemos arrastrado culpas. Algunos de nosotros elegimos apartarnos de la verdad, sí, pero otros hicieron algo mucho peor. Las palabras cortaban la atmósfera, como flechas que encontraban su blanco. Aquello no era un simple reencuentro, era una confrontación con el pasado. Por favor, siéntate, le suplicó mi madre, sus manos temblorosas extendiéndose hacia Sofía como si intentara brindarle la seguridad que le había faltado. Todos hemos tenido que vivir con esta carga. Observé a mi madre, esa mujer siempre fuerte, ahora parecía más vulnerable que nunca, las líneas de su rostro marcadas por recuerdos de dolor. Mi corazón se contrajo. Lo que sucedió, Sofía,
No tenemos que hacerlo más difícil, contesté, intentando iluminar el camino en nuestro laberinto de sombras. No se trata de lo fácil o lo difícil, se trata de la verdad. Y aunque el precio puede ser elevado, es lo único que nos liberará a todos. Se detuvo por un instante, buscando alguna conexión entre todos nosotros antes de continuar. Deben saber que en su búsqueda de olvidar, han perpetuado el silencio. El pánico se filtró por entre la multitud, y Valeria, ahora visiblemente afectada, tomó la mano que tenía a mi lado. ¿Acaso estamos condenados a repetir nuestros errores por siempre? Sofía no contestó de inmediato, su mirada se volvió distante, perdida en recuerdos que claramente la perseguían. Era obvio que luchar con su propia verdad era un camino lleno de espinas que no habría elegido por gusto. Todos hicimos lo que debíamos en aquel momento, pero hoy podemos elegir afrontar lo que significa vivir con las consecuencias. Suspiró, su voz volviéndose un ruego. Yo les pido que me escuchen, que me dejen mostrarles lo que hemos estado ignorando. A veces, la redención solo llega después de enfrentar las sombras. Una lucha interna se desató a mi alrededor. Miradas incrédulas, llantos silenciosos y promesas quebradas tomaban forma a medida que Sofía continuaba su relato. La verdad se antojaba cada vez más desgarradora. Sabía que si mis amigos, sí, nuestros lazos, se rompían en el proceso, el dolor sería intolerable. Justo cuando el aire se volvía irrespirable, Sofía dio un paso adelante, su voz resonando casi con un eco sobrenatural. Miriam, tú eres el centro de todo. El mundo se detuvo a mi alrededor. Su declaración cortó la rabia que crecía en mí y dejó en su lugar un frío intenso. Mi corazón retumbaba mientras todos los ojos se fijaban en mí, la frágil línea que separaba el pasado del presente, convenciéndome de que estaba a un paso de caer en un abismo insondable. Los murmullos se intensificaron mientras mi mente intentaba procesar la idea de ser el centro, la causa de todo. ¿Qué me había llevado a ser la responsable? ¿Podía haber tomado decisiones que afectaran la vida de todos de tal manera? Cada respiro se volvió más pesado. En un giro del destino, había llegado nunca antes imaginado, donde la verdad no solo relacionada conmigo, sino que era la clave para la redención de todos. Embargada por el miedo y la tensión, anoté en mi mente que debía proteger lo poco que quedaba de nuestras vidas. Con el tiempo en contra y las preguntas ahogando el aire, supe que el camino sería complicado y que el precio a pagar podría traer consigo más que aliento. Sin embargo, había que seguir adelante, porque así como el sol se levanta cada día, la verdad también debía emerger, y frente a esa realidad, 3 simples palabras se adentraron en mi interior como un eco, reverberando entre mis pensamientos: la verdad duele. ¿Estaría dispuesta a cargar con el peso de descubrir hasta dónde conduciría todo esto? La respuesta no estaba clara, pero mis dedos entrelazados con los de Valeria me recordaron que no estaba sola. Aún así, un nuevo ciclo de incertidumbre comenzaba, y su carga amenazaba con desbordarse en cualquier momento. El silencio se hizo abrumador ante la mirada de todos ellos. Sentía cómo la presión crecía en mi pecho, como si el aire se volviera un líquido espeso que apenas lograba tragar. Tenía tantas preguntas, tantas dudas azotando mi mente que no sabía por dónde comenzar. Aquel día, en ese lugar donde una vez habíamos reído, ahora se sentía como un tribunal, y yo estaba en el banquillo. Yo, logré articular, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué soy yo el centro de todo esto, Sofía? Ella cerró los ojos por un instante, como tratando de reunir la fuerza necesaria para lo que estaba a punto de decir. Cuando los abrió, el destello de dolor y determinación brilló de nuevo en su mirada. Porque tú eras su apoyo, Miriam. La que siempre estaba ahí. Su tono se volvió más fuerte, resonando en la tensión. La noche que todo ocurrió, tú estabas con ellos. Eras parte del plan, y aunque quizás no lo quisieras así, tu elección también tuvo consecuencias. Un murmullo recorrió a la multitud. Mis amigos, mis conocidos y, sobre todo, las personas que más quería, comenzaban a ver la verdad que había sido callada durante tanto tiempo.
Las palabras de Sofía resonaron como campanas, sacudiendo la vida que había intentado construir después de aquella noche. Sentí mis pies anclados al suelo mientras buscaba la mirada de mi madre. Ella me observaba con una mezcla de amor y angustia, como si supiera que mi lucha con esta revelación era solo el comienzo. Nosotros también estuvimos ahí, Sofía, intervino Valeria, su voz firme aunque quebrada por la emoción. Los errores no son de Miriam sola. Todos tenemos nuestra carga que llevar. Sofía asintió, su expresión ablandándose. De repente pareció más vulnerable, menos una acusadora y más una amiga herida. Lo sé, Valeria. Pero no podemos simplemente ignorar el papel que cada uno de nosotros jugó. Me duele hablar de esto, pero si no enfrentamos la verdad, seguiremos atrapados en un ciclo del que no podremos salir. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Quería gritar, quería reivindicarme. Porque, de alguna manera, esto me hacía sentir como si estuviera arrojada a un abismo sin fondo. Sin embargo, también había una parte de mí que sabía que las palabras de Sofía estaban impregnadas de verdad. Y como parte del plan, ¿qué quieres que hagamos?, pregunté, sintiendo como las lágrimas se acumulaban tras de mis ojos, dispuesta a enfrentar lo que se viniera. Ella se acercó un paso más, y su voz sonó más suave, más cercana. Quiero que estemos juntos en esto. Que enfrentemos la verdad sin más secretismos. Les debo, en parte, una explicación de por qué decidí irme de la ciudad. No solo era por la culpa. Hubo una razón, y es hora de que la conozcan. Las miradas de la multitud se enfocaron en ella. Mientras sus ojos se humedecían, pensé en todo lo que había dejado atrás. Las risas, las promesas que estaban llenas de vida y de amor. Nunca imaginé que una simple celebración se transformara en el epicentro de tantos remordimientos. Escucharles puede ser doloroso, pero si hay algo que he aprendido en la vida es que Sofía vaciló, y el quiebre en su voz resonó como un eco entre nosotros. La traición duele, la verdad duele, pero la redención puede ser liberadora. Sus palabras me alcanzaron como un abrazo cálido en medio del frío. Sin embargo, no podía dejar que las emociones me nublaran la mente. Con un hilo de determinación, decidí que no huiría, no más. Había que pelear por lo correcto. Está bien, hablemos, le dije, sintiendo como una parte de mí se liberaba. La necesidad de entender nos uniría. Era lo único que tenía sentido en aquel momento de caos. Pero antes de eso, tengo una pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que pasó aquella noche? Las sonrisas y la alegría de lo que alguna vez fue se desvanecieron, y una atmósfera pesada ocupó cada rincón de nuestro encuentro. El aire se sentía tenso y agobiante. Sofía tragó saliva, preparándose para revelar la verdad en una forma que cambiaría todo aún más. Esa noche, fue más que un accidente. Fue el resultado de decisiones que nunca imaginamos que llevaríamos a cabo. Todos no éramos más que adolescentes perdidos y lo que ocurrió fue un grito de auxilio que no supimos llevar. Con cada palabra que salía de sus labios, el peso de la ansiedad comenzaba a hacerse pesado. De las sombras de aquellos recuerdos empezaron a formarse imágenes, una mezcla tormentosa de risas y frustraciones. Instintivamente, volví a buscar a Valeria, y su mirada me decía que ambas sentíamos lo mismo. Era solo el comienzo. Mientras Sofía continuaba con su dolorosa narración, sentí que los cimientos sobre los cuales había construido mi vida se tambaleaban. Justo entonces, el teléfono de mi madre sonó, rompiendo la atmósfera con su vibrante interrupción. Ella se apartó, y mientras yo aún intentaba asimilar la revelación de Sofía, vi en su rostro algo que ni me atrevía a imaginar. El horror se instaló rápidamente en mi corazón. Ella no podía haber recibido una noticia así. Había un brillo apagado en su mirada, como si un secreto enterrado estuviera a punto de salir a la luz. Cuando mi madre se volvió hacia mí, su voz temblaba al hablar. Miriam, hay algo que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde. El pánico ahora se había hecho eco de una nueva verdad. Y mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía, supe que una nueva tormenta estaba a punto de desatarse.
La sala del tribunal había sido testigo de una tormenta de emociones, pero lo que se estaba gestando fuera de ella era mucho más grande. En el aire, fluyendo entre nosotros, había un silencioso grito de desesperación, y el peso de nuestro pasado comenzaba a sepultarnos bajo el peso de los secretos. Cuando finalmente nuestro mundo se tambaleó y la verdad se erguía como un titán que no podía ser ignorado, un eco resonante se deslizó en la sala, mis pensamientos apresurándose hacia donde habíamos estado y hacia donde íbamos ahora. Mi madre miraba su teléfono como si le hubiera sido entregada la llave de un cuaderno de secretos, un destello de realidad que nos uniría o nos destruiría. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté, un sudor frío recorriendo mi espalda. La atmósfera estaba cargada de un temor palpable que me dejaba sin aliento. Ella aspiró, como si cada palabra fuera un crucero doloroso que prometía desgarrar lo que aún quedaba de nuestra ya frágil existencia. Como si sintiera el peso de toda una vida de preocupaciones y dudas, una vida donde había procurado protegernos del dolor, se pasó la mano por el cabello y empezó a hablar. Miriam, hay cosas que nunca compartí sobre esa noche. Y ahora sé que nunca podré descansar si no te lo cuento. Mi corazón latía con fuerza, había anhelado mucho tiempo escuchar su verdad, pero en ese momento, temía lo que vendría después. Antes de retirarme de tu vida, hice una elección basada en un secreto que podría cambiarlo todo. Mi intención siempre fue protegerte, pero a este punto te he mantenido en la oscuridad. Su voz se quebraba, y las lágrimas se deslizaban sobre sus mejillas, a medida que formulaba sus palabras. Recordé la historia de su juventud, como ella había sido sometida a un sistema que nunca la había querido. Pero, ¿qué secretos ocultaba que amenazaban no solo a nuestra familia, sino a los lazos que habíamos ido formando? Hubo una conexión, un encuentro previo que yo nunca por mi vida imaginé que regresaría para atormentarnos, dijo en un susurro, y el aire a nuestro alrededor se cortó como un hilo. Ahora su mirada se desvió, buscando esos otros rostros en la sala, en la multitud que antes eran conocidos, amigos, ahora eran camaradas en la batalla por la verdad. Temí en mi corazón que las revelaciones se desbordarían en una estela de desolación. ¿Qué precio tendría esto para nosotros? Lo que pasó aquella noche no fue lo que todos creen. Fue un acto de redención, pero también de traición, y esos hilos están tejidos hasta el día de hoy. La verdad nunca es fácil, pero está aquí, lista para liberarnos, si tenemos el coraje de enfrentar la tormenta. El silencio creció, como un abismo que nos llamaba. Todos esperaban, conteniendo la respiración, la revelación a punto de salir. En un instante determinado, supe que esto era más que solo un juicio, era nuestra oportunidad, y un peso asentado en mi corazón se elevó definitivamente. Finalmente, esta declaración se convertiría en nuestra imperiosa necesidad de perdón. Las palabras caían como gotas de lluvia en un día seco, saturando el aire y dejando huellas profundas en nuestras almas, y entonces, mientras una corriente de recuerdos se apoderó de mí, el giro sorprendente que no había visto venir fue que el poder de aquel instante no solo se hallaba en las verdades reveladas, sino en el reencuentro entre los fragmentos de nuestras vidas que previamente creímos perdidos. Respiré hondo, sosteniendo la mano de mi madre y buscando los ojos de mis amigos, quienes ahora parecían reflejar algo que había estado ausente por tanto tiempo, un propósito. El miedo se convirtió en una luz trémula que nos guiaba e iluminaba la oscuridad. Lo que importa en este momento, dije, posicionándome al frente de aquellos que luchaban junto a mí, incluidos mi madre, Valeria y Roberto, con el coraje rebosando en mi voz, es que estamos aquí. Superamos el temor y el dolor. Ahora podemos dejar ir el pasado, abrazar la verdad y reescribir nuestra historia. Cada mirada que reciprocó a las mías era un eco de fuerza, de unidad. Había llegado el momento de sanar, ya no como individuos rotos, sino como un colectivo dispuesto a afrontar cualquier adversidad. La plenitud de este instante era poderosa, tangible, y mientras el aire se saturaba del peso del cambio, supe que no podía prever lo que vendría, pero había una certeza en mi corazón, el deseo de libertad, de reconocimiento y de verdad resonaría en todos nosotros. Por siempre. Las sombras del pasado podrían seguirnos acechaban, pero nunca más se quedarían con nosotros. Aunque la verdad duela,
Hoy comenzamos a sembrar nuestra propia luz y nadie podrá apagarnos, declaré, sintiendo que cada palabra se adentraba en el alma de quienes estaban presentes. En ese preciso momento, supe que habíamos abierto un nuevo capítulo, una oportunidad para renacer. Desde aquel instante tensado entre la verdad y el perdón, solo quedaba un camino por recorrer. No somos solo lo que sufrieron los demás, somos lo que elegimos ser. Y hoy, juntos, elegimos reescribir el final, y así, con esas palabras, comprendí que el verdadero poder radica en abrazar la voz colectiva que resuena en nuestro interior. El cambio se había desatado, y en este viaje, todos seríamos liberadores de nuestros propios destinos. Y ante esa revelación, la última frase se deslizó suavemente de mis labios, como una promesa poderosa que dejó su marca en el horizonte. Hoy, finalmente, somos libres.